Y ya está grabando, doctora. Ya, rápidamente vamos a ver tuberculosis, algo que tienen que reconocer absolutamente porque es una enfermedad prevalente, crónica, dura muchos años. Puede ser pulmonar o sistémica y casi siempre, porque no solamente existe el Mycobacterium tuberculosum, existen muchos más. 3 horas de Mycobacterium podríamos pasar hablando. Pero el que más problemas causa es el Mycobacterium tuberculosum. Pero hay Mycobacterium que también podrían reproducir enfermedad. Por eso es importante identificar el germen y hacer el cultivo. Incluso ahora se hace pruebas moleculares PCR para identificar al tipo de Mycobacterium. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. Estos otros Mycobacterium tienen otro tratamiento. No les va a dar el esquema clásico. Alta prevalencia, poco esfuerzo para identificar estas poblaciones de riesgo, donde está también el personal de salud. Por eso es muy conveniente y ahora que todo el mundo use mascarilla. Esperemos que nunca se pierda la costumbre, porque siempre van a encontrar. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, estas son las poblaciones clásicas, ¿no? Hacinamiento, viven familias enteras en pequeños cuartos y entre ellos se contagian. No todas las personas hacen tuberculosis, eso sí es verdad. Algunos tienen mayor susceptibilidad y incluso se han visto algunos genes asociados a la susceptibilidad por tuberculosis. Pero bueno, hacinamiento en Coro, por ejemplo, 80 pacientes con tuberculosis, se contagian entre ellos. Personal de salud también se contagia entre ellos, supongo. Entre el paciente, el personal, hay siempre brotes. Aquí tal vez no tanto, pero en Lima siempre van a escuchar que hay internos, residentes que se contagian con tuberculosis. Pacientes con HIV, paciente diagnosticado de HIV, hay que hacer descarte de tuberculosis y lo contrario también, ¿no? Paciente con tuberculosis hay que pedirle su prueba de HIV absolutamente siempre porque hay una asociación bastante fuerte entre tuberculosis y HIV. La patogenia la vamos a ver mejor en este gráfico. Tenemos al Mycobacterium que tiene varios componentes en su membrana, una de ellas es la manosa. La manosa es reconocida por un receptor de manosa que tiene el macrófago en su pared celular, a nivel de la membrana celular. Ingresa por ahí el Mycobacterium, está dentro del citoplasma, en el citoplasma va a proliferar y en algunos casos puede haber bacteriemia, o sea, una diseminación hematógena y hacer una TB miliar si el paciente tiene ciertas características. Luego, este macrófago que ha fagocitado, que está tratando de eliminar, pero de forma infructuosa, porque el Mycobacterium que ha convivido tanto tiempo con el humano, ha sabido desarrollar formas para defenderse. Entonces manipula, es una bacteria, una micobacteria manipuladora. Manipula el fagosoma, haciendo que este no madure, entonces no hay un fagolisosoma efectivo que destruya el Mycobacterium, porque eso puede hacer el Mycobacterium, ¿no? Otras bacterias no pueden hacer eso. Normalmente se activa el fagolisosoma y destruye la bacteria, pero el Mycobacterium manipula el fagosoma y entonces esa primera defensa es inefectiva y hace que pueda prosperar el Mycobacterium dentro del citoplasma del macrófago. Lo bueno es que hay una segunda oportunidad, hay una respuesta inmunitaria mediada por células en la persona infectada. Aquí todavía está haciendo infección. Ese macrófago alveolar va a estimular a linfocitos T, linfocitos Th1, y va a producir esos linfocitos Th1 gran cantidad de interferón gamma. Ese interferón gamma hace que este macrófago que estaba fagocitando, que tenía dentro de su citoplasma, en su interior,
muchos Mycobacterium se activen. Un macrófago activado sí es una máquina de destrucción de micobacterias. ¿Cómo es que destruye esas micobacterias? Activa ahí ya recién el fagolisosoma. Madura y activa el fagolisosoma, produce el óxido nítrico, produce también muchas especies reactivas de oxígeno, los ROS que recordarán de patogeneral también. Y todo esto, este ambiente ácido y ese fagolisosoma con mucho óxido nítrico, muchas especies reactivas de oxígeno, sí pueden destruir el Mycobacterium. Pero a la vez que destruyen el Mycobacterium pueden causar otros daños colaterales, digamos, parte de esa reacción inmunitaria mediada por células, va a destruir tejidos adyacentes. Pero de inicio es una reacción inmunológica bastante eficaz porque contiene al Mycobacterium en estos granulomas que tienen esa forma característica, ¿no? La necrosis gaseosa central. Los macrófagos activados cambian de forma y se ponen de esta forma alargada. Por eso son macrófagos epitelioides. Un macrófago activado tiene ese nombre, macrófago epitelioide. Y la corona de linfocitos alrededor, linfocitos T principalmente, pero también hay otras células como fibroblastos, ¿no? Aquí en la periferia. Entonces tenemos ese granuloma que acá está esquematizado, varias células que intervienen en el granuloma, inmunidad mediada por células. Tenemos acá la necrosis gaseosa. Algunos macrófagos se juntan entre sí y forman estas células gigantes multinucleadas. Tipo, ¿recuerdan el tipo? Langhans, 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 que son muy característicos en tuberculosis. Muchos macrófagos, linfocitos, células NK, natural killer también. Entonces vean la cantidad de células que intervienen en la formación de un granuloma. Esa respuesta la podemos observar en los pacientes. Entonces tenemos, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, hay dos tuberculosis. Una tuberculosis primaria, que es la primera vez que la persona tiene contacto con el Mycobacterium. Esa primera vez que tiene contacto con el Mycobacterium se da usualmente en nuestro medio a edades tempranas, en la niñez, porque hay muchos pacientes con tuberculosis caminando por ahí. Entonces, estos pacientes que adquieren, que se infectan por primera vez, hacen una reacción granulomatosa, esa formación del granuloma, en dos lugares. Uno, donde microaspiran esa partícula y va a ir a estas zonas, como han dicho, el lóbulo derecho. No se va a ir al ápice, sino se va a ir a las zonas de declive. Se puede ser la parte inferior del lóbulo superior y se va a ir a la periferia. Ahí va a formar un nódulo que radiológicamente lo podían ver y era el nódulo de Ghon, G-H-O-N. Esa reacción granulomatosa en la primoinfección, en la tuberculosis primaria, iba muchas veces de un ganglio, también con reacción granulomatosa y necrosis gaseosa, un ganglio paratraqueal. Y juntos, cuando hay dos cosas juntas, es un complejo, el complejo de Ghon, que se veía radiológicamente en niños que tenían la primera infección con tuberculosis. En el mejor de los casos y en la mayoría de los casos, esas lesiones se van a sanar y va a quedar solamente una cicatriz que se puede calcificar con el tiempo. Eso es lo que a veces en algunas placas es un hallazgo incidental, una calcificación en una placa, que pudo haber sido porque superó, su sistema inmunológico fue muy efectivo y quedó solamente la cicatriz, una cicatriz que muchas veces se ve calcificada. Pero en algunos casos pueden hacer lesiones latentes. Esos
Mycobacterium que están dentro del macrófago quedan en estado durmiente, tanto en el pulmón o en otro órgano donde pudieron haber llegado por diseminación hematógena. O sea, el Mycobacterium puede viajar por sangre y llegar a cualquier órgano del cuerpo humano, absolutamente todos. En el ojo, en la hipófisis, en el cerebelo, cualquier órgano que se les ocurra, puede quedar ahí el Mycobacterium. Y esa infección se puede reactivar. Si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad, ya pasaron años desde su prima infección y cuando ya es adulto desarrolla hipertensión, diabetes, alguna enfermedad, cualquier otra enfermedad en realidad, o está con un estrés, no se alimenta bien, se puede reactivar su infección y va a desarrollar ahí ya una tuberculosis secundaria, que es la que vemos usualmente, ¿no? Con la lesión en el ápice, la lesión cavitada en el ápice, ya es propia de una tuberculosis secundaria. Ese paciente primero tuvo una tuberculosis primaria que estuvo mucho tiempo como en forma latente y por algún proceso ahora en su etapa adulta se reactiva. O qué tal si va y justo se va a trabajar a Kencoro, hace una reinfección por otro micobacterio diferente, ya no el que estaba en estado durmiente. Es una tuberculosis secundaria en ese caso. Y esa es la que vemos con las lesiones cavitadas, destructivas, mucho más destructivas. En ambos casos, en la primaria y en la secundaria, puede haber una diseminación hematógena, que es la tuberculosis que conocemos como miliar, de milium. ¿Conocen el milium? El mijo. En realidad nadie lo conoce porque acá no se ve, creo que es del África o de Arabia. El mijo dice que es un cereal pequeñito, blanquito. Este es el complejo de Ghon. Entonces en el complejo de Ghon tenemos ese nódulo periférico en el pulmón donde hizo la primoinfección, se formó un granuloma y vemos la necrosis gaseosa que se ve con ese característico color blanquecino como queso. Ahí también tendría que preguntarles qué tipo de queso. ¿Queso qué queso? ¿Será queso paria? ¿Queso Buda? En realidad es como un requesón, no es ninguno de los quesos que conocemos. Es un requesón porque es bastante friable, no es denso, es muy suave. Y acá está su nódulo paratraqueal. Y esta es la tuberculosis miliar, esos puntitos blancos, es un hígado cortado así. Puntitos blancos de 1 o 2 milímetros que lo asemejaban a ese cereal que les digo, el mijo. Y de mijo vino la palabra miliar, es una T de miliar, diseminación hematógena por sangre. Más diseminación hematógena, múltiples puntitos blancos. Esto ya es secuela, lo que queda es la bronquiectasia, con lesiones ya secundarias, ¿no? Esto ya es secundario, no puede ser una primaria una lesión así. También viene el paciente con hemoptisis, que hay que ver la causa, hay que hospitalizar al paciente porque el paciente con hemoptisis puede hacer hemoptisis severas. Se llena de sangre todo su árbol traqueobronquial y el paciente fallece. ¿Por qué hacen esas hemoptisis? Hacen unas dilataciones algunos. Una dilatación de un vaso, ¿cómo se llamaría? Aneurisma, ¿no? Hacen pseudoaneurismas. Y en tuberculosis hay muchos epónimos porque como fue una enfermedad tan frecuente en el siglo XVIII, siglo XIX, y como nosotros estamos un siglo atrasados, también tenemos mucha tuberculosis. Hay tuberculosis que vienen con hemoptisis y estos tienen un nombre especial, el aneurisma de Rasmussen. Y también se puede producir por, como la caverna va destruyendo tejido adyacente, destruye vasos.
Entonces, también por la destrucción directa del vaso se produce la hemoptisis. Mucho cuidado con los pacientes con hemoptisis. Y esta es la imagen que tienen que recordar de un granuloma clásico. La necrosis gaseosa, ven este material rosado, eosinófilo, medio amorfo que está acá al centro. Luego tenemos aquí unas células alargadas, que cuando lo vean en su monitor de más cerca van a poder identificar los macrófagos epitelioides, que les decía que ya no son esa forma redonda que es cuando es un monocito. Cuando se activa tiene una forma alargada. Y estas células gigantes multinucleadas tipo Langhans, y lo característico es que se ponen los núcleos así en forma de herradura. Esta es una clásica célula gigante tipo Langhans. Granuloma, entonces los linfocitos van en la periferia. Más granulomas, entonces ustedes fácilmente pueden reconocer la reacción granulomatosa tuberculoide, que es como se haría el reporte de esto. Más granulomas, gigantocitos, son células gigantes. Acá tienen otra célula gigante. Los macrófagos todos dispuestos en herradura. Más secuelas. Bronquiectasias, les decía esto que se puede infectar con qué hongo. Ajá. A ver, ¿con qué hongo se puede infectar? Micoplasma. Aquí puede crecer porque esta es una cavidad húmeda y caliente. Histoplasma también puede ser, pero hoy hay otro germen, hay otro hongo que produce, coloniza estas bronquiectasias. Ajá. A ver si se acuerdan. Bien. El aspergillus, el aspergiloma puede crecer aquí. Es que el aspergillus está en más localizaciones. Histoplasma tendría que irse ahí a la selva. El aspergillus yo creo que lo tenemos aquí a nuestra altura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay otra diapositiva. No, sí, ya lo borraron.